Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica. Quiero comenzar con la definición y se denomina como anomalías de la estructura o la función renal presente durante un mínimo de 3 meses con implicaciones para la salud. Quise hacer un poco más énfasis en cuanto, pues el tema es un poco amplio, quise hacer énfasis más que todo en el diagnóstico y cómo realizarlo, las medidas que utilizamos, y entonces vamos a profundizar al inicio en eso. Cuando nos referimos a anomalías de la estructura, nos vamos a ver si tienen anomalías de la estructura urinaria, ya que podemos hacerlo mediante si el paciente tiene o albuminuria o hematuria, haciendo imágenes renales, con hallazgos como de nefromegalia, atrofia renal, riñón en herradura o poliquístico, o si en caso de que se tome una biopsia renal dependiendo del patrón histológico que nos reporten, o un compromiso tubular como la acidosis tubular renal, la diabetes de insípida nefrogénica o algunas alteraciones hidroelectrolíticas, que principalmente las del potasio y del magnesio. ¿Cuándo vamos a estimar la tasa de filtración glomerular? Se recomienda, pues las guías CAIGO 2024 recomiendan realizar la estimación mediante la combinación de creatinina mediante una ecuación que una la creatinina y la cistatina, dado que pues, son los marcadores séricos que nos permiten pues, estimar esta tasa. Y sin embargo, pues ellos van a tener algunos factores que nos van a poder alterar su resultado. Lo vemos mejor en esta diapositiva, y es que cuando medimos la creatinina va a estar elevada, va a depender de la masa muscular, de la dieta y de algunos medicamentos. Va a estar elevada en los pacientes que realizan actividad física, en alto consumo de proteínas o suplementos de creatina, o algunos medicamentos que inhiben la secreción tubular de creatinina, o por ejemplo el trimetoprim. O puede ser disminuida la creatinina en pacientes con fragilidad, amputación de algún miembro, en los pacientes con una dieta vegetariana. Y por el otro lado, está la cistatina C, que es producida por todas las células nucleadas. La cistatina puede estar aumentada en los pacientes con obesidad, hipertiroidismo, uso de esteroides o incluso los pacientes fumadores, y puede estar disminuida en los pacientes con hipotiroidismo. Una vez hacemos la medición inicial de la creatinina y la estimación de la tasa de filtración glomerular, debemos preguntarnos si esta tasa de filtración glomerular estimada es precisa. Si lo consideramos que así es, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores de que puede alterar la creatinina, debemos utilizar este método para evaluar la tasa de filtración glomerular y así aplicarse en la clasificación del diagnóstico de enfermedad renal crónica. Si de lo contrario, si no estamos seguros, debemos hacer una medición de cistatina C. Basado en esto, pues nos adherimos a la recomendación de la guía, y es que hacer una estimación de la tasa de filtración glomerular con la creatinina y la cistatina, y nuevamente nos vemos a ver, hacer la pregunta, si haciendo esta combinación no estamos seguros de que es un dato preciso. En caso de que así lo consideremos, pues nos vamos a quedar y vamos a hacer la aplicación clínica. En caso de que consideremos que se necesita ser más preciso en la estimación de la tasa de filtración glomerular, debemos seguir la recomendación de la guía, y es que utilizar algún método, un marcador de filtración exógena, que de los que están disponibles están la inulina, itolamato sódico, el iohexol, el ETA o el DTPA, que estos sí nos permite hacer la medición como tal. No es una estimación, sino la medición de la tasa de filtración glomerular. La creatinina sérica, pues es el biomarcador más utilizado. Sin embargo, pues tenemos dos métodos para medirlo: el método más antiguo, el método de Japp, y el método más reciente, el método enzimático. Sin embargo, el método de Japp puede estar alterado por medicamentos como el acetaminofén, la aspirina, ácido ascórbico, por los lípidos, por las bilirrubinas. Pacientes itéricos pueden darnos un falso valor más elevado de creatinina que el que tenga el paciente. Y por el otro lado, el método enzimático pues también tiene algunas consideraciones. Por ejemplo, la bilirrubina, el metamizol, la N-acetilcisteína puede alterar la medición de la creatinina. Cuando vamos a ver cuál es la tasa de filtración estimada por las calculadoras que conocemos, eh, en Colombia pues no hay, pues en la búsqueda que realicé, no hay un estudio validado que se haya hecho pues en población colombiana.
Sin embargo, la guía Cadigo dice que debemos utilizar ecuaciones que se desarrollen, que se hayan desarrollado en poblaciones similares. Para Colombia sugiere utilizarse, pues para Colombia en nuestro caso, pues tocaría como utilizarse CAEPI, dado que pues de los estudios que toma para el CKEPI incluían pacientes negros e hispanos y en el CKEPI 2021 un 30 al 40% de los pacientes eran negros. El CKEPI, pues tenemos CKEPI creatinina, tenemos CKEPI cistatina, CKEPI creatinina cistatina. Sin embargo, en el estudio que ellos publicaron, el CKEPI 2021, en ese estudio ellos pudieron determinar que pues, la mejor forma de estimar la tasa de filtración glomerular era realizando la medición con la creatinina cistatina. Sin embargo, cuando solo tenemos la medida de la creatinina, en los pacientes negros, esta ecuación, dado que pues, si recordamos la CKEPI 2009, nos tenía el ítem de si el paciente era negro o no negro, mientras que la CKEPI 2021 unifica la raza en los pacientes, como pues elimina la variable. En estos pacientes, los pacientes de raza negra, el CKEPI 2021 va a subestimar la tasa de filtración glomerular aproximadamente 3.6 mililitros, mientras que los pacientes no negros, de raza no negra, va a sobreestimar la tasa de filtración glomerular en 3.9 mililitros. Uno puede considerar que esto es un dato, pues, muy reducido. Sin embargo, pues esto puede ser la diferencia que podemos catalogar un paciente como enfermedad renal crónica o por lo menos tener un estadio eh, que no sea como catalogado solo por la tasa de filtración glomerular. Y incluso haciendo esta medición también puede tener repercusiones terapéuticas porque algunos pacientes, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, podríamos negarle tratamientos que probablemente se puedan beneficiar. Entonces, ¿cuándo alarmarnos cuando hacemos la medición de la tasa de filtración glomerular? La guía CAIGO nos dice que por lo general la CKEPI, cuando utilizamos CKEPI, la tasa de filtración glomerular va a tener una variación biológica. Y el CKEPI creatinina hace aproximadamente el 5.3%, al igual que la cistatina C, lo que cambia es el intervalo de confianza. Y el CKEPI creatinina cistatina es de alrededor del 5%. Ellos dicen que podemos tolerar una variabilidad de la tasa de filtración glomerular hasta el 20%. En los pacientes con enfermedad renal crónica, en caso de que ésta sea mayor, debemos evaluar una causa secundaria que lo explique. Y en el caso, cuando iniciamos terapias hemodinámicamente activas, como los ARA y ECA, antagonistas del receptor mineralocorticoide o los ISGLT2, es esperado que haya una reducción del 10 al 20% de la tasa de filtración glomerular en los primeros 3 meses, mientras que se restablecen los mecanismos de autorregulación a nivel de la nefrona. Sin embargo, cuando tenemos una pérdida de la tasa de filtración glomerular más de 30% durante el seguimiento, debemos buscar otras causas que no sean atribuidas al medicamento como tal. Otra nueva consideración es la tasa de filtración glomerular y la edad. En esta gráfica de la derecha fue un estudio en hombres de Marruecos, donde trataron de ver cuál era el comportamiento de la tasa de filtración desde los 25 hasta los 70 años y vieron cómo eran los percentiles en los que se iba comportando la tasa de filtración glomerular a lo largo del tiempo. Si analizamos la primera edad, alrededor de los 25 años, los pacientes en el percentil 50 aproximadamente tenían 120 mililitros de tasa de filtración, mientras que esto se reducía a la mitad cuando los pacientes estaban entre los 65 a los 70 años. Y así, pues las variaciones que podemos tener incluso hasta un percentil 97 en los pacientes de 25 años, que es entre 170 y 180 mililitros, o el percentil 3 entre unos 80 o 90 mililitros. Sin embargo, hay otra consideración, y es lo que hemos conocido básicamente, y es que la tasa de filtración glomerular se va a perder entre un 0.75 a 1 mililitro minuto por 1.73 metros de superficie corporal por año a partir de los 40 años. Y segundo, el segundo marcador que nos debemos reevaluar en los pacientes es la albuminuria. Sin embargo, al momento de realizar la albuminuria, podemos interpretar el resultado, dado que algunos pacientes pueden tener un valor falsamente elevado, por ejemplo, los pacientes que van a tener hematuria, menstruación, el ejercicio o una infección pueden elevar este resultado. Lo otro es que debemos evaluar si evaluamos el resultado ante un hombre o ante una mujer. Entonces, como tenemos que ver que es una relación
albúmina en el numerador, creatinina en el denominador. Las mujeres por lo general tienen una baja excreción de creatinina. Al tener un denominador más reducido, por lo general pueden tener una relación albuminuria-creatinuria más alto, y lo contrario ocurre en los hombres. En los hombres van a tener una excreción de creatinina más elevada, la creatinina está en el denominador, pues haciendo la relación nos va a dar una falsa disminución de la albuminuria creatinuria. Las otras cosas como el peso puede también interferir en la interpretación de la albuminuria. Aquí quise traer unos ejemplos porque hace algún tiempo pues personalmente tenía alguna confusión cuando trataba de interpretar los pacientes que llegaban a la consulta con estos resultados. Decía cómo, cómo sacar la relación, o sea, uno propiamente. Y el error es que estaba teniendo era en las unidades. No sé si también le pasaba a mis compañeros, pero por traje estos resultados de 3 pacientes diferentes entre los 3 estadios de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en la parte de arriba tengo una microalbuminuria en 9.7, una creatinina en orina en 35.4. Si vemos las de unidades 2 son diferentes y tenemos una relación pues normal de 28 para las guías CAIGO, no para este laboratorio. En el segundo caso, una relación albuminoria creatinina de 72.8, que en teoría sería un estadio A2, y en el tercer caso, una relación de 486 en estadio 3. Creo que pues cuando hacía el análisis un poco rápido, yo decía, pero como si hacemos la relación así directa, no me da este resultado. Sin embargo, pues hay que ver que la microalbuminuria por lo general la reportan en miligramos por litro y debemos hacer la conversión a miligramos por decilitro para poder tener este resultado. Igual pasan pues en los otros ejemplos que les quise traer. Eso solo como, no sé si le pasaba a mis compañeros, pero en mi caso tenía ese error. Y ahora bien, cuando alarmarse en los pacientes con albuminuria creatinuria, una relación albuminuria creatinuria elevada, si hay una duplicación, principalmente dentro de los 2 años, esto aumenta el riesgo de insuficiencia renal a un 50, a un 100%. Sin embargo, los cambios esperados es que va a tener una variabilidad hasta del 50%, tanto para arriba como para abajo, que es algo esperado. Entonces, si más del 50%, pues si no debemos alarmar. En cuanto a las complicaciones de tener del compromiso ya sea de una reducción de la tasa de filtración glomerular o un aumento de la albuminuria, y es que podemos tener como una progresión de los estadios. Es que un paciente pues normal no va a tener ninguna complicación, o pacientes que van a tener un compromiso, un incremento de riesgo de enfermedad renal, pacientes diabéticos, hipertensos, obesos o ancianos. El primer marcador que describen es la albuminuria o un marcador de daño. Al tener albuminuria, algunas complicaciones asociadas a la albuminuria es que va a ser hipoalbuminemia, hiperlipidemia, trombosis venosa profunda o incluso tromboembolismo pulmonar. Esto seguido de una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto ya nos va tratar a comprometer el estado ácido-base, los electrolitos, en algún grado de neuropatía. Y hasta aquí, si vemos las flechitas acá, nos dice que es un estado reversible. Podemos pasar de aquí a acá, pero nos podemos devolver si hacemos alguna intervención. Sin embargo, si en esta gráfica, si ya llegamos a la falla renal, definida como tasa menor a 15 o ya se encontrarse el diálisis, considera como un estado irreversible, donde vamos a tener ya compromiso cardiovascular, sobrecarga de volumen, anemia, trastornos cognitivos, y al final pues vamos a llegar a la muerte. Y esa pues la idea de evitar el paso a paso en estos estadios con las medidas que vamos a ver. Ahora bien, habiendo entendido cómo realizar una estimación de la tasa de filtración glomerular, la cual nos puede dar en 6 estadios, hacer una adecuada interpretación de la albuminuria, dependiendo de los 3 estadios de la albuminuria, debemos hacer la clasificación de la enfermedad renal crónica y eso nos va a dar unos semáforos. Entonces, ¿cómo se interpretan estos semáforos? Dependiendo de cómo clasifiquemos al paciente. Y es que las guías previas nos decía que dependiendo del estadio, ya sea G1 o G5, debíamos hacer un monitoreo tanto de la tasa de filtración glomerular con creatinina o cistatina, o la albuminuria según la frecuencia del tiempo. Si un paciente lo catalogamos como G1, G2, lo realizamos cada 12 meses, G3 cada 6, G4 cada 3 y G5 cada 6 semanas. Sin embargo, las guías actuales nos sugieren realizar, pues, que yo le llamo un semáforo de alarmas, y es que
El número nos va a decir cuántas veces al año debemos repetir estos exámenes y, y el riesgo del que el paciente vaya a llegar a insuficiencia renal. El color verde nos dice que es bajo riesgo, el color amarillo clarito nos dice que es un riesgo moderado, este color, no sé, como amarillo un poco más fuerte, el paciente de alto riesgo, y lo del rojo, ya sea un poco más claro, más fuerte, el paciente es de muy alto riesgo. Y el numerito lo que decía es cada cuántas veces al año debemos realizar estos laboratorios y hacer la evaluación de los pacientes. Por ejemplo, en este estadio verde debemos realizar la creatinina y la albuminuria por lo menos una vez al año, mientras que si clasificamos un paciente como G3A a 3, debemos de realizar esto 3 veces al año, o en los pacientes con un compromiso más severo, por ejemplo, un paciente con G4 a 3, debemos de realizarlo más de 4 veces al año. Ahora bien, debemos estimar el riesgo absoluto de insuficiencia renal. Y este es con el score que la profe nos decía hace un momento. Ese score inicialmente fue validado en Canadá. Sin embargo, en el 2016 realizaron un metaanálisis en el que incluían estudios de más de 30 países, La mayoría de los países, de la mayoría de los estudios, perdón, eran realizados en Norteamérica. Y entonces incluye eh, ciertas variables para tratar de estimar el riesgo de progresión e insuficiencia renal, y esto solo es aplicable en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 3 a 5. Entonces, ¿cómo se realiza? Podemos realizarlo muy fácilmente, creo que aquí se interpuso en la página de esta, y nos pide básicamente 9 variables que son la edad, el sexo, la región, la tasa de filtración glomerular y la relación albuminuria-creatinuria. Solo teniendo estas variables ya nos permite estimar el riesgo, pero la calculadora dice que puede ser un poco más precisa si tenemos los valores de albúmina, fósforo, bicarbonato y calcio. Traje un ejemplo. Tomé como los datos, un dato hipotético, un paciente de 70 años con una creatinina como 1,5, creo que fue que le coloqué, una albuminuria como en estado 2, y ellos y otros valores pues hipotéticos para esto demás, y nos permite decir cuál es el riesgo de insuficiencia renal en los siguientes 2 años y en los siguientes 5 años. Entonces a los 2 años en este caso era de 2,28% y a los 5 años 9,87%. Y entonces este score nos sirve para decir quién va a ser el paciente que va a dirigir el manejo. Y entonces, si tenemos un 3 a un 5% en los 5 años, debemos remitir al paciente a un nefrólogo. Si es del 10% a los 10 años, allá es un equipo donde puede estar un nefrólogo, una enfermera, un nutricionista, un farmacéutico. Si el paciente tiene un riesgo del 20 al 40% sobre los siguientes 2 años, debemos ya estar pensando en el trasplante o crear una fístula arteriovenosa. Así, teniendo en cuenta, en esta gráfica lo que nos dice es que debemos tener en cuenta, uno, la tasa de filtración glomerular y otro, el riesgo de enfermedad renal crónica avanzada con este score. Y pues también nos dice cuál es el paciente que debe ir, ya sea al nefrólogo, al equipo o ya a un estudios pretrasplante. Este es un triangulito muy interesante que nos da la guía CAIGO, y es que nos da los 5 estadios de enfermedad renal crónica, quién debe ser quién debe ser el responsable del cuidado en estos pacientes y según el riesgo que estimemos. Entonces, los pacientes en estadio 1, casi estadio 2, pues aquí pues no son como muy claros. Probablemente los pacientes de estadio 2 debemos enfocarnos en disminución del riesgo cardiovascular y identificar los pacientes de alto riesgo. Los pacientes estadio 2 mucho más claros, estadio 3, promover el autocuidado, la prevención y el manejo de las complicaciones. El estadio 4, discutir las opciones de terapia de reemplazo renal y educación sobre la enfermedad renal. Y el estadio 5 ya preparados, pacientes que están preparados, ya estar preparados para el inicio de la terapia de reemplazo renal. Otra cosa muy importante de la guía, y es que ellos nos dicen debemos enfatizar en la causa. Entonces, en la causa comienza a partir de la historia clínica, evaluar si el paciente está tomando medicamentos nefrotóxicos, el examen físico. Segundo, pues seguir a evaluar los pacientes del componente ambiental, los síntomas de una enfermedad sistémica que orienten hacia la causa, una historia familiar
Y basado en esto vemos las ayudas diagnósticas, inicialmente pues, el uroanálisis, la reacción inmune a la creatinuria, pruebas serológicas, ultrasonografía, algunos pacientes biopsia renal y las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas en estos pacientes, la Sociedad Europea de Enfermedades Raras a nivel de riñón nos da unas recomendaciones y es que se deben realizar en la mayoría de tubulopatías, en algunas glomerulopatías, por ejemplo, en un síndrome nefrótico congénito o en un síndrome nefrótico córtico-resistente, o algunas desórdenes del complemento, por ejemplo, la glomerulopatía por C3, en ciliopatía renal, en los pacientes menores de 70 a 50 años con un compromiso con una enfermedad renal crónica severa de causa no conocida, o algunas recomendaciones en quién debemos realizar una causa genética. Y ahora bien, las causas en el mundo de enfermedad renal crónica la encabeza la diabetes mellitus, siendo la diabetes mellitus tipo la más frecuente, seguido de hipertensión arterial, glomerulonefritis, alguna enfermedad hereditaria, enfermedades de las plasmáticas, o incluso hasta el 5% no vamos a tener una causa conocida de enfermedad renal crónica. Ahora bien, ya después de hablar del diagnóstico, pues que era lo que quería enfatizar, la epidemiología de la enfermedad renal crónica, en esta gráfica de Nature, hace un mapa de colores de los pacientes que se encuentran en hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal basado por cada millón de habitantes. Si vemos pacientes, si vemos los Norteamérica, incluso México, esos pacientes van a tener más de 1000 habitantes, más de 1000 pacientes en diálisis por cada millón de habitantes. Si vemos para el caso de Colombia, vamos a tener 501 a 1000 personas por cada millón de habitantes. Si eso lo extrapolamos a datos, por ejemplo, el último dato del DANE, de la población colombiana, aproximadamente 51 millones de habitantes, podemos decir que en este momento 50.000, alrededor de 50.000 personas van a estar ya sea en diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. La epidemiología en Colombia, eh, en la cuenta de alto costo del año 2020-2021, ellos supieron determinar que 5.3 millones de colombianos, de personas, iban a presentar enfermedad renal crónica, hipertensión arterial o diabetes mellitus. Si vemos la incidencia por 1000 habitantes, por cada 1000 habitantes, entre el periodo 2015 a 2021, vemos que hacia alrededor del 2015 era de 5.3 por cada 1000 habitantes, tuvo un aumento hacia el año 2016, pero desde entonces ha ido disminuyendo progresivamente hasta el año 2021 que era de 3 por cada 1000 habitantes. Clasificando en cuáles estadios era que se presentaba la enfermedad renal crónica, los pacientes iban a ser el 44% estadio 1 y 2, 34% estadio 3, 16% estadio 4 y el 4.6% estadio 5. Además, se ha estimado que la prevalencia en general de enfermedad renal crónica en el mundo es del 7 al 12%, que es dato no alejado de lo reportado en Colombia. Algunos factores de riesgo para enfermedad renal crónica, los clásicos como hipertensión, diabetes, falla cardíaca, haber tenido previamente una lesión o una enfermedad renal aguda, vivir en una área endémica, una área geográfica con alta prevalencia de enfermedad renal crónica, por ejemplo, áreas con alta prevalencia de APOL1, como una variante genética, algún desorden geniturinario, como la alteración estructural de la vía urinaria, o enfermedades sistémicas como lupus, vasculitis, VIH, o de forma iatrogénica, con medicamentos nefrotóxicos o nefritis por radiación, historias familiares, pacientes con enfermedad poliquística renal, por resaltar, algunas enfermedades, condiciones gestacionales como el parto pretérmino, bajo peso al nacer, preeclampsia, eclampsia, entre otras. Y estos factores de riesgo, según Comprehensive, no nos puede ir entre factores de iniciación o factores de progresión. Los factores de iniciación, como por ejemplo ser diabético, hipertenso, tener enfermedad cardiovascular, ser obeso, bajos estados socioeconómicos, y los factores de progresión, vamos a ver si son pacientes hombres, según la etnia, alguna predisposición genética, si el paciente tiene pobre control de las cifras tensionales o control glicémico, dislipidemia, fumar, entre otros, o incluso uso de nefrotóxicos. Y esta gráfica me pareció muy interesante porque hay algunos factores que contribuyen a la pérdida de las nefronas y podemos estar perdiendo nefronas incluso desde antes de nacer. Si lo vemos a nivel del in útero, una desnutrición materna
alguna enfermedad materna puede hacer que, que se pierdan nefronas asociado a defectos congénitos, ya sea en la infancia, la exposición a toxinas, fármacos nefrotóxicos o anormalidades del tracto urinario pueden ayudar a perpetuar la pérdida de nefronas hacia la adolescencia, la aparición de diabetes tipo 1 o enfermedades autoinmunes, como la nefritis autoinmune, hacia la edad de un adulto joven, por ejemplo, las mujeres que presentan eclampsia, la obesidad y la diabetes tipo 2, o efectos genéticos moderados, como la mutación de la uromodulina, puede estar presente en este entorno. Y ya en edades un poco más avanzadas, ya en ancianos, en una pérdida fisiológica, aterosclerosis o una gamapatía monoclonal. Ahora bien, ¿cuál es la fisiopatología? Y es que una vez tenemos una anoxia que nos va a llevar a una pérdida de nefronas, va a generar una hipertensión e hiperfiltración glomerular. Este, esta hipertensión y hiperfiltración va a tratar de ser una forma compensatoria a la pérdida de las nefronas y va a llevar a que los pocitos, al haber más volumen de filtración, va a tratar de compensar para mantener la barrera de filtración, generando una hipertrofia de los pocitos. Sin embargo, a pesar de que estos mecanismos compensatorios pueden mantener la función renal, incluso hasta cuando se ha perdido hasta el 50% de las nefronas, en cierto momento, por perpetuación de la noxa, se puede llevar, se puede llevar a que haya un desprendimiento de los pocitos y se van a comenzar a formar cicatrices en el penacho glomerular y después llevando pues atrofia renal, acromiosclerosis inicialmente focal, después global y después atrofia renal. Sin embargo, no solamente esto se produce a nivel del penacho glomerular, sino también a nivel tubular. A medida que haya una mayor hiperfiltración, va a haber mayor número de proteínas a nivel tubular, mediadores inflamatorios, que va a producir unos cambios de fibrosis a nivel de los túbulos, haciendo una pérdida de la absorción, incluso generando una progresión de la fibrosis a este nivel. Y lo que les decía, las manifestaciones clínicas a nivel pulmonar, como edema pulmonar, a nivel hematológico, como anemia, hipercoagulabilidad, gastrointestinal, la angiohistoplasia del colon, colitis isquémica, puede generar disfunción eréctil, amenorrea, enfermedad ósea, amiloidosis por depósito de beta 2 microglobulina. A nivel de la piel, hiperpigmentación, pseudoporfiria. El nivel de los riñones, pues es la principal manifestación, como retención de ácidos, hiperuricemia, trastornos hidroelectrolíticos, compromiso del estado ácido-base. A nivel renal, como alteración de las enzimas hepáticas, incluso es una causa de pancreatitis. Y endocrino, como hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y alteración de otras hormonas. Después vamos a ver las complicaciones sistémicas, las alteraciones electrolíticas, la hipervolemia, anemia, enfermedad mineral ósea, acidosis metabólica, la hiperuricemia, la hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, alguna disfunción endocrina y la uremia como tal. En esta gráfica del Comprehensive nos dice cuál es como el odds ratio basado de las complicaciones renales según la tasa de filtración glomerular. Y vemos que alrededor, después de que el paciente tiene al menos de 60 mililitros minuto, vas a comenzar a aumentar progresivamente todas las complicaciones por la enfermedad renal crónica, siendo la mayor el hiperparatiroidismo, seguido por la hiperfosfatemia, la hipercalemia, la hipocalcemia, la acidosis, la anemia y la acidosis. Teniendo en cuenta esto, la enfermedad renal crónica tiene un curso, una historia natural de la enfermedad, y es que uno es un paciente normal, sin embargo hay pacientes con un riesgo aumentado de enfermedad renal crónica que puede progresar a un daño. Este daño se puede manifestar como una disminución de la tasa de filtración glomerular por perpetuación de la noxa, después llevando a falla renal y que requiere algún tipo de terapia de soporte. Todos estos se van a manifestar en algún momento como alguna complicación de la enfermedad renal crónica y por último esas complicaciones junto con la falla renal va a llevar a la muerte. De ahí que debemos realizar una atención integral al paciente con enfermedad renal crónica y esos son como los pilares que se debe realizar independiente de la causa. Y es uno, evaluar si hay alguna causa genética, eh,
hacer una asesoría basada en el riesgo, la inmunización en los pacientes, evaluar los potenciales medicamentos nefrotóxicos, el manejo de los lípidos, de la presión arterial, la reducción del peso o mantener un peso normal, el control glicémico, la asesoría en la nutrición y en la actividad física. Sin embargo, eso no es todo. Ya después de estas medidas vamos a tratar de incluir medicamentos como los ISGLT2, los agonistas de GLP-1, los inhibidores del G-renin, angiotensina, aldosterona, los antagonistas del receptor mineralocorticoide o incluso los pacientes que sean pacientes hipertensos que no se logre el control, pasar a calcioantagonistas o incluso antagonistas del receptor mineralocorticoide en caso de hipertensión resistente. Por el otro lado, evaluar el riesgo cardiovascular del paciente, si requiere terapia para lípidos, terapia antiagregante. Y el otro es como manejo de las complicaciones como la anemia, enfermedad mineral ósea, que lo vamos a ver aquí. Y es que el manejo de la anemia en los pacientes se debe mantener un nivel de hemoglobina principalmente entre 9 a 11,5. En los pacientes que se benefician, pues dependiendo si el paciente tiene una saturación de transferrina menor a 20 y una ferritina menor a 100, se puede beneficiar del uso de hierro, o sea, la suplementación con hierro antes de el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis, hacer un adecuado el control de la hipertensión arterial, tratar la enfermedad mineral ósea en estos pacientes, la hiperlipidemia, es un poco discutido con el uso de estatinas, la acidosis metabólica, se sugiere el uso de bicarbonato oral, entre otras. Y por último es el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada, ya sea dependiendo si el paciente es elegible para un hemodiálisis mediante un catéter, una fístula arteriovenosa o diálisis peritoneal, o incluso si llega a beneficiarse del trasplante renal. Por último, quería ver esta gráfica y es la mortalidad en Colombia de los pacientes con enfermedad renal crónica. En morado vemos cuál es la incidencia, la cual se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, hacia el año 2024, compartido con el año 2023, hubo un aumento hacia 5,3 por cada 1000 habitantes. La prevalencia se mantuvo, sin embargo, también aumentó hacia el año 2024, pero la mortalidad es la que se presentó un mayor aumento comparativamente con los 2 años anteriores. La mortalidad en este momento es de 72,98 por cada 100.000 habitantes y es algo pues que se ha alarmado principalmente en estos que ha aumentado en los 2 últimos años. Gracias.